Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Zona de Construcción. Este es nuestro segundo encuentro, que es un espacio que organizamos junto a Mariana Carvajal de la Fundación Usina Social. La Fundación es un espacio de encuentro, de participación ciudadana de la ciudad de Rosario, que ofrece diferentes actividades culturales y recreativas y sobre todo promueve este tipo de diálogos y este tipo de intercambio para pensar diferentes temáticas y problemáticas que nos interesan en clave de inclusión y de género. Hoy estamos muy contentos de poder continuar con este ciclo que empezamos el mes pasado, que es un ciclo que se repite todos los últimos martes de cada mes y hoy nos toca analizar y pensar con dos grandes panelistas que vamos a presentar después el espacio público en clave de inclusión y de género. Eh, Voy a presentar a quien está a cargo del espacio, que es nuestra gran periodista Mariana. Mariana es especializada en temas de género y escritora, es autora de libros, entre los que se encuentran Yo te creo hermana, Maltratadas, El aborto en debate y Encendidas, que es su último libro, que voy a dar una primicia, que lo va a estar presentando en la Usina Social en Rosario en el mes de octubre, así que estamos también muy contentas de poder recibirte, Mariana, en vivo. Justamente en el mes de octubre se conmemora la fecha vinculada a la menopausia y ella va a presentar su libro, así que estamos también muy contentas con eso. Así que bueno, dicho esto, Mariana, te dejo la palabra para arrancar este nuevo encuentro y agradezco desde la Usina Social especialmente a Marisol y a Mónica, que la verdad que muy generosamente hoy se suman a este debate, así que realmente muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ceci, por la introducción, por la presentación, un nuevo encuentro de este ciclo hermoso que nos permite salir de la vorágine, ¿no? Planificar las ciudades, nunca hay tiempo ni recursos, pareciera. Hay países y hay experiencias locales que lo han logrado en algún momento, en alguna instancia, a veces después de alguna tragedia o a veces, bueno, se ha podido dar ese momento. Eso me parece interesante, por eso las dos invitadas de hoy, que ahora las voy a presentar, nos van a traer experiencias concretas. Eh, Digo esto de la planificación porque la planificación en nuestros países donde vivimos la urgencia, sacudidos por crisis políticas y económicas, eh, pareciera que no entra en la agenda, ¿no? La posibilidad de planificar ciudades. Uno dice de pronto cómo cambió tal zona de la ciudad, pero se piensa integralmente cómo juegan los intereses económicos, ¿no? Cómo juega el negocio, el mercado. ¿Cuánto se piensa en qué uso le dan los distintos grupos humanos que habitan las ciudades, ¿no? Pensamos en esta instancia, bueno, ¿cómo incorporamos la perspectiva social, de la equidad social y de la perspectiva de género? ¿Qué uso hacen las mujeres y diversidades? ¿Se piensa en el uso particular que hacen la mayoría de mujeres y diversidades del espacio público a la hora de planificar un sistema, por ejemplo, de transporte? O de cuidados. Bueno, hoy vamos a poner la lupa en lo que tiene que ver con el espacio urbano y nos acompaña. La verdad que yo estoy súper contenta porque tenemos unas panelistas. En el primer encuentro ustedes, bueno, nos acompañaron también. Este segundo encuentro también y aprovechémoslas. Entonces, va como la dinámica como está planteada es esta idea, yo voy dialogando, haciéndoles preguntas, nos van a contar sus experiencias, pero si ustedes tienen preguntas, si quieren hacer alguna pregunta, alguna de ellas, la escriben en el chat y bueno, las recogemos. No vamos a esperar al final, en el momento que podamos incorporarlas, las vamos a ir haciendo. Dicho esto, voy a presentar primero a Marisol Dalmazo Pellar. Ella es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia. Es de nacionalidad chilena, pero reside en Colombia. Es cofundadora e integrante de la Red Mujer y Hábitat de América Latina.
Es experta en vivienda social y urbanismo feminista aplicado al hábitat y la planificación urbana. También ha sido cofundadora de la Asociación para la Vivienda Popular, una ONG donde trabajó en diseño y construcción de programas de vivienda social y hábitat con enfoque de género. Ha trabajado en investigaciones, procesos sociales con mujeres líderes y procesos de incidencia en políticas públicas urbanas y planes de ordenamiento territorial con enfoque de género para Bogotá, Cali, Medellín y Ciudad de Guatemala. Ha coordinado distintos proyectos regionales por el derecho de las mujeres a la ciudad, conjuntamente con organizaciones de la Red Mujer y Hábitat de América Latina, de Argentina, Chile, Brasil, Perú, Guatemala, El Salvador y Colombia. Ha realizado consultorías independientes con distintos organismos internacionales. Ha sido gerente zonal para la construcción para la reconstrucción física y social de los municipios de Córdoba, Buenavista y Génova afectados por un terremoto en 1999, y también ha sido docente universitaria en Colombia y Argentina, y además, bueno, cuenta con varias publicaciones. Bienvenida, bienvenida, bienvenida a este webinario, entonces, Marisol. Y sumo a la presentación a Mónica Alvarado, que ella es local, juega de local, es de Rosario, es ingeniera civil con especialización en transporte urbano y movilidad sostenible. En el ámbito académico es profesora titular de la Cátedra de Transporte 1 y profesora titular de la Cátedra de Movilidad Urbana de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Además es profesora titular de Sistemas de Movilidad Urbana en la carrera de Ingeniería de Transporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos y docente en diversas maestrías, especializaciones y diplomaturas. Fue vicepresidenta de la UIT para Latinoamérica desde el 2017 al 2021, lo que implicó llevar adelante diversas actividades en forma conjunta con dicho organismo y ciudades de Latinoamérica con el objetivo de capacitar y compartir experiencias relacionadas con la movilidad. Y se desempeñó en diversos roles en el ámbito público, siempre vinculada a la planificación y a la gestión de la movilidad. Y ha sido también consultora con organismos internacionales, actualmente subsecretaria de Transporte y Logística de la provincia de Santa Fe. Bueno, bienvenida también Mónica, un gusto que las dos sean parte de este espacio. Para romper el hielo, me gusta hacerles esta pregunta que tiene que ver cómo se involucraron, y en esto les pido por ahí que sean breves, así ya nos metemos con la especialización o con la especificidad de la expertise de cada una de ustedes. ¿Cómo se involucraron con esta cuestión del urbanismo con enfoque de género? ¿Por qué llegaron a esta agenda? No sé si alguna de las dos quiere empezar para romper el hielo. Bueno, si querés empiezo. Maris, ¿cómo te va? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias Cecilia, muchas gracias Mariana y a Lucina por invitarnos a estas charlas tan constructivas, ¿no? En estos momentos que parece que todo hay que volver a instalar y volver a generar los debates nuevamente. Bueno, como vos decías, yo soy ingeniera, no soy arquitecta, no soy urbanista, pero bueno, la verdad que la manera en la que transitamos en las ciudades, en las que nos movemos, es el resultado de un conjunto de relaciones, de prácticas sociales, de prácticas políticas, de percepciones, de imaginarios que vamos reconstruyendo continuamente. Y nos movemos en las ciudades. Y la verdad que pensar que esas ciudades y que ese diseño de esas ciudades son neutros, son inocuos, es una falsa, ¿no? La verdad que nos movemos en un espacio público y para nosotros urbanismo y movilidad es como un binomio inseparable. No podemos pensar que todos los modelos de ciudades impactan de la misma manera a todas y a todos en las ciudades y nos movemos diferente, digamos. Ese es el concepto, por eso llegamos desde movilidad a pensarlo en forma conjunta e inseparable con el urbanismo. No sé si querés sigo, pero como dijiste...
Estaba muteada, perdón, perdón. No, Marisol, entonces, si querés contarnos vos desde la arquitectura, cómo llegaste a esta especialización de mirar la arquitectura desde una mirada feminista en tu caso. Sí, digamos, fueron dos, bueno, primero la saludo, por supuesto, sí, saludo a Mónica, saludo a Elizabeth, sí, a Mariana, eh, a las personas, a Luisina, Micaela, también a las compañeras de Usina Social, ¿sí? Es un gusto estar acá, espero que se llenen las expectativas en la medida de lo posible. Bueno, yo estudié arquitectura en Chile en el tiempo de la Unidad Popular. Y salí de Chile a Colombia justamente a raíz del golpe de Estado y terminé mi carrera en Colombia, ¿sí? Y aquí en Colombia, es decir, fui juntando dos tendencias, es decir, la de la arquitectura, el urbanismo y el feminismo, ¿sí? Digamos, mi acercamiento a la tendencia feminista viene desde Chile, desde mi abuela. Tuve abuela feminista, mamá feminista, y a su manera, ¿sí? Y de acuerdo a los años en que ellas vivieron. Y entonces, acá con un grupo de colegas que trabajábamos en el Instituto de Crédito Territorial, un instituto que se dedicaba a la vivienda social. Decidimos crear una asociación para la vivienda popular eh, para avanzar y oponernos a la tendencia que se iniciaba en esos años, a principios de los 80, donde se estaba eh, revisando de manera, digamos, opuesta a lo que nosotras planteábamos, el papel del Estado en la vivienda social. Y entonces creamos una fundación, la Fundación ABP para la Vivienda Popular. Y a partir de ahí iniciamos, porque había una ley que favorecía la organización en torno a proyectos de autoconstrucción de vivienda social. Entonces, creamos esa fundación basada en la ley de autoconstrucción, se llamaba. Una ley dedicada a la autoconstrucción. Y logramos con eso, para hacer un resumen, porque es una larga experiencia, construir de manera comunitaria, con el apoyo, dando apoyo a familias. Abrimos una inscripción para que las familias se pudieran integrar en este proceso y en una primera etapa hicimos 5.500 viviendas, de las cuales 2.000 fueron de autoconstrucción, ¿sí? Y allí pude, ¿cómo se llama? Eh, pudimos darnos cuenta el rol y la importancia de las mujeres con la vivienda, ¿sí? Y cómo estas mujeres hacían cualquier cosa, fabricaban, vendían empanadas, hacían cualquier tipo de trabajo para juntar recursos y poder aspirar a una vivienda, que era, digamos, su mayor reto. Y estas mujeres se integraron
al proceso de autoconstrucción que nosotras nos organizamos. Y de ahí nos dimos cuenta justamente que ellas eran, digamos, fueran las más interesadas, las que defendían de cualquier manera la posibilidad de tener una vivienda, ¿sí? Y entraron a hacer trabajos de construcción. Creamos brigadas de trabajo, y las mujeres sobresalían en este papel. Incluso ya cuando había pasado un par de años que las mujeres eh, eh, lideraban el proceso constructivo, autoconstructivo. Algunas eh, constructoras, ¿cómo se llama eso? Comerciales, empezaron a llevarse a estas mujeres a trabajar con ellos, porque se volvieron expertas en determinados temas, ¿sí? En lo que es armar toda la estructura eh, como sea metálica, la parte de, perdón, armado ¿cómo se me fue el término? De la... Del de- cemento, estoy agripada, No, entonces... no te preocupes. Bueno, ellas se encargaban de diversas actividades que se crearon en la misma obra, ¿sí? Y sobresalían en eso, sobresalían en la ejecución del proceso constructivo, ¿sí? Y ahí, digamos que empezamos a unir con otras compañeras todo lo que es vivienda, urbanismo y feminismo, ¿sí? En ese tiempo no feminismo, ¿sí? Ni tampoco se hablaba tan claramente de género. Esto era los años 80. Claro. Pero sí pudimos identificar, ¿no es cierto?, las diferencias que existían, las desigualdades también que existían entre hombres y mujeres en relación a el acceso a la vivienda y cuáles eran las condiciones que las mujeres tenían que vivir en el territorio para poder salir adelante, ¿sí? Posteriormente, para terminar, hay mucho que decir, pero entiendo que no hay mucho tiempo. Y seguimos, o sea, con la Fundación ABP, logramos, como les decía, construir en una primera fase 5.500 viviendas y después seguimos con otras comunidades en otros sectores, construyendo también conjuntamente con las personas interesadas, las mujeres, viviendas Muchas sociales. gracias, ¿Sí? Marisol, por Eso, esta presentación de desde dónde venís trabajando tantos años, ¿no? Si te parece, les voy a ir haciendo algunas preguntas para que cada una nos vaya contando desde este recorrido este tema que hoy vamos a hablar vinculado al espacio público, ¿no? Y al espacio urbano y cómo planificarlo con perspectiva de género. Pensaba, Mónica, vos que venís de la ingeniería y has trabajado mucho, mucho en el diseño del plan de movilidad de la ciudad de Rosario, eh, varias cosas que me gustaría que nos contaras, que compartieran. ¿Ustedes para la planificación incluyeron el diálogo con grupos de mujeres? ¿Qué es lo que surge y qué es lo que implementan a partir de esas consultas en relación a el uso diferencial que hacen las mujeres
del transporte público, ¿no? ¿Y qué debería, digo, qué lecciones aprendieron? ¿Qué fue lo que sirvió y qué fue lo que se implementó y que se dieron cuenta que no iba o no estuvo bueno o que habría que modificar? Hice Bueno, varias preguntas, pero bueno, te lo hiciste, tiro para que vos después me retomamos, ordenes. si no. Dale, dale. Te voy contando. A ver, en primer lugar, digo esto que decíamos que las ciudades y los espacios no eran neutros, vamos, y lo compartían también en el encuentro anterior, ¿no? Esto que las ciudades se fueron construyendo de manera androcéntrica, pero también con un modelo claramente productivo. Y esto llevado a la movilidad, ¿qué sentimos con esto, no? Sentimos que la idea de las ciudades es un modelo productivo, llegar más rápido. Entonces vamos en auto, tenemos que obtener ir más rápido, necesitamos mayores velocidades, que las calles sean más anchas, que las veredas sean más angostas, que los peatones molesten menos. Claramente un modelo que deja fuera, que excluye a un montón de colectivos, digo, pero básicamente excluye a las niñeces, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las mujeres, porque también hay percepciones en este modelo en el que nos sentimos incómodos circulando y compartiendo las calles de esa manera. Entonces, la verdad que nosotros creemos fuertemente y veníamos, aparte de la ciudad de Rosario, con una trayectoria en planificación urbana, teníamos nuestro plan estratégico, nuestro plan urbano, entonces pensar el plan de movilidad era como un plan sectorial, pero que fundamentalmente nos planteamos el desafío de un cambio de paradigma, Mariana, ¿no? Y el cambio de paradigma estaba justamente en dejar de pensar que las ciudades eran para los autos y las calles eran el espacio lógico para que circulen autos, y tal como dice Gell, ¿no? Las ciudades son para y por las personas. Entonces nos movemos personas en las ciudades. ¿Y dónde nos movemos? En la calle, que claramente es el espacio público por excelencia, ¿no? Y cuando pensamos en el espacio público, lo primero que se nos viene a la cabeza es que el espacio público debería ser un espacio igualador, un espacio en el que para muchas y muchos es el único que existe. Entonces, creo que tenemos que ser muy responsables al momento de distribuir ese espacio público y reflexionar sobre la manera de movernos, cómo ocupamos ese espacio público, ¿no? Entonces, claramente era un modelo inequitativo, porque siempre la pregunta era, ¿cuántos autos entran en esta calle, ¿no? ¿Cuántas velocidades podemos obtener? Bueno, y cambiar de este paradigma a un paradigma de movilidad es un paradigma mucho más abarcativo, donde las personas son el centro y no el auto. Entonces, este cambio de pregunta que parece tan básico, como cambiar de cuántos autos entran a cuántas personas nos podemos mover en esas calles, qué usos tienen esas calles, y pensar a las calles de línea de edificación a línea de edificación, ¿no? Porque por ahí viene la idea de la calle como que es solamente la calzada. No, la calle es de línea de edificación a línea de edificación, donde nos movemos personas diferentes y donde nos movemos de manera diferente. Entonces lo que tenemos que pensar, o el gran desafío en ese momento, pensemos que nosotros arrancamos con el Pacto de Movilidad en el año 2010, Mariana, donde también el contexto político, socioeconómico era totalmente diferente, ¿no? Las agendas urbanas eran otras, y en ese momento el gran desafío que nos dábamos era este cambio de paradigma, pasar del paradigma del transporte al paradigma de la movilidad. Y para ello trabajamos en primer lugar en un pacto de movilidad. Y un pacto de movilidad entendido como un contrato social, ¿no? Donde nos pusiéramos de acuerdo entre todas y todos qué manera pensábamos y soñábamos que nos teníamos que mover en nuestra ciudad, qué principios tenía que tener nuestra movilidad. Y claro que nuestra movilidad debía ser inclusiva, ¿sí? Debía ser sostenible, pero cuando decimos inclusiva, tenemos que incluir a todas y todos. Entonces, generamos un proceso de una construcción participativa en la que sumamos a diferentes actores, a las diferentes organizaciones. Y vos lo decías, Mariana, y por ahí a veces lo que pasa cuando damos clase en la facultad, que decimos, las mujeres nos movemos diferente, y se quedan mirándote enseguida. Bueno, nos movemos con patrones de movilidad diferentes, ¿no? Los tipos de viajes que hacemos son claramente diferentes. Los varones tienen un modelo vinculado a lo reproductivo, ¿no? Viajes lineales,
con alguna parada intermedia, pero responden a un tipo de movilidad mucho más lineal, mientras que las mujeres tenemos una movilidad mucho más compleja. Tenemos la movilidad relacionada a llevar los chicos a la escuela, al cuidado de los adultos mayores, ir con bultos porque vamos de compra. Entonces, tenemos una multiplicidad de viajes y más cercanos al hogar, a diferencia de los hombres, con muchas características diferentes, ¿no? En cuanto al viaje. Pero también cuando hablamos del cuidado, a mí o nos pareció siempre importante de los equipos que trabajábamos, es pensar en otro cuidado, porque las mujeres no solamente cuidamos de las familias y de nuestros afectos, sino cuidamos de nuestro entorno urbano, cuidamos de nuestro barrio. Y la verdad, y más ahora con arriba de un 54% de pobreza, vemos que somos las mujeres las que están a cargo en los comedores, en los merenderos, y también son las organizaciones sociales representativas de los vecinas y los vecinos de los barrios para pedir, para mejorar su barrio. Entonces, creo que cuando hablamos de todo esto, claramente hablamos de diferentes tipos de viaje o diferentes maneras de pensarlo. Entonces, ¿cómo armamos el plan de movilidad? No, y para serte sincera, decíamos, una agenda pensada hace 15 años atrás, donde el desafío era el cambio de paradigma, pero donde también participaban las mujeres, pero no con un grupo específico, digamos, de rol de feminismo, sino que participaban las mujeres en sus diferentes actividades. Y que hemos aprendido, bueno, y en relación a la movilidad, hemos realizado, digamos, muchas acciones en función de la movilidad, porque básicamente, digo, y bien en particular me demoro un poquito más para poder explicar algunas acciones que hicimos, ¿no? Caracterizamos los viajes de la ciudad, porque, bueno, obviamente conocemos las estadísticas de América Latina y el Caribe, o de la mayoría de las ciudades del mundo, pero que teníamos que tener las propias del Río de Rosario. Bueno, claramente en Rosario nos movemos más mujeres que hombres, las mujeres elegimos otras maneras de movernos, ¿no? El hombre se mueve en auto, mayoritariamente, o en moto, las mujeres en transporte público, a pie y en bicicleta. En estos modos somos más las mujeres que los hombres. Decíamos antes, en los motivos de viaje. O sea, si vemos los motivos de viaje, más del 50% de los motivos de viaje de los hombres es trabajo. En cambio, en las mujeres, el trabajo no llega a la tercera parte, o sea, está cercano al 33%. Sin embargo, es más del 40% esos que llamamos a veces otros, esos otros que son los viajes de la salud, de las compras, de los cuidados, ¿no? Entonces... Sí, que ahí te agregaría, o te diría, ¿no? Digo, también es trabajo, lo que pasa que es trabajo no remunerado, pero bueno, exactamente. Ese no trabajo, deja de ser trabajo. tal cual, es que creo que eso es una de las cosas que tenemos que cambiar en las encuestas famosas de origen-destino, ¿no? Cuando preguntamos qué trabajo, y el trabajo claramente en las encuestas típicas con las que se estuvo trabajando hasta ahora, el trabajo, hablamos del trabajo remunerado, ¿sí? Pero claramente hablamos de todas esas otras actividades y las múltiples actividades que realizamos las mujeres, que son trabajo no remunerado, pero que tenemos multiplicidad de motivos por el cual nos movemos. Y en ese sentido, digamos, eso es muy claro y muy diferenciador. Entonces, trabajamos en jerarquizar, por supuesto, el transporte público, porque las mujeres nos movemos mayoritariamente en transporte público, en darle más espacio a la bicicleta, a los peatones, y considerar, digamos, esto que en su momento llamábamos transporte no motorizado, hoy lo llamamos movilidad activa, desde el momento propio de la planificación. Y ahí me meto con dos o tres cosas que después las podemos ir tomando, Mariana, pero creo que no es menor cuando estamos planificando, cuando gestionamos, cuando operamos, y después me meto con esa operación de los servicios públicos, también mujeres. Y no es menor, digamos, ¿no? Porque, bueno, la presidenta de la usina, la diputada Clara García, secretaria de Servicios Públicos, yo gerente del ente de transporte, luego ente de la movilidad, pero la verdad que armamos un equipo interdisciplinario, pero liderado por mujeres. O sea, la gerenta de planificación, la gerenta tecnológica, la gerenta la responsable de comunicación, de estadísticas, y nos permitió realizar múltiples acciones, digamos, de múltiples maneras mucho más inclusivas.
digamos, podemos empezar con una serie de ejemplos, digamos, de qué acciones concretas, digamos, podemos hablar de carriles exclusivos, que tiene que ver con priorizar el transporte público, esto que te decía de las bicicletas y las ciclovías, que hoy resulta implementación del sistema de bicicletas públicas, que bueno, hoy es natural y es parte de nuestro paisaje urbano, pero que implementarlo en esa época y quitarle espacio al auto estacionado para poder circular en bicicletas o ensanchar las veredas, realmente fue un proceso muy, muy interesante, porque cada uno de esos procesos, más allá del Plan Mariana, los generamos con instancias participativas, ¿no? Implementamos carriles exclusivos, haciendo actas de acuerdos con los geriátricos, con los jardines de infante, con los lugares con atención para personas con discapacidad. Y eso no es menor, porque nos permitió encontrar soluciones concretas a miradas distintas, digamos, y lo hicimos junto con esos colectivos. Y pensaba que me decías qué acciones, o cómo implementamos estas acciones, ¿no? Y te puedo decir, por ejemplo, a ver, también trabajamos muy transversal, ¿no? Con la Secretaría de Género o la Secretaría de Movilidad de la municipalidad, claramente. Y hicimos encuestas además de percepción, porque el viaje, a veces, nos confundimos y pensamos que es arriba del colectivo o arriba de la bicicleta, ¿no? Pero el viaje empieza desde que salimos de nuestra casa y termina cuando llegamos. Entonces hay un entorno urbano desde que salimos hasta que tomamos el colectivo, y desde que bajamos del colectivo vamos al lugar donde están. Entonces, cuando hablamos de la percepción de las mujeres en su experiencia de viaje, por llamarlo de alguna manera, nos interesó saber cuál era su experiencia y cuál era su percepción de seguridad desde que salía hasta que llegaba a la parada del colectivo, cuál era su percepción de seguridad en la parada del colectivo, al interior del viaje, es decir, al interior del colectivo o del taxi, y trabajamos sobre esas percepciones con diferentes acciones. Por ejemplo, pensar en las paradas, en la percepción de inseguridad en la parada, claramente nos llevó a llevar un proceso de elegir refugios o paradores, como le dicen, garitas, transparentes, ¿no? Con información, con iluminación, con señalización de que se sepa dónde estaban y qué colectivo iba a parar en ese lugar. Y en algunos lugares trabajamos con algunos colectivos de mujeres donde elegíamos esquinas específicas donde se aumentaba la iluminación del alumbrado público, o se hacían algunos grafitis o algunas pintadas en las paredes para hacerlo. Entonces, esas son acciones concretas o acciones que tenían que ver con el acoso, o sea, plantear el acoso al interior de los transportes públicos y pensar, salimos con un eslogan: si me pasa a mí, nos pasa a todas, ¿sí? Entonces, tenía que ver con que no naturalizar el acoso al interior del transporte público, y para ello trabajamos en campañas para todas las mujeres, todos los derechos, y eran campañas al interior del transporte público, en los refugios. Hicimos campañas de acoso callejero, junto con el colectivo de mujeres. Bueno, fuimos trabajando en esas diferentes acciones, con la mirada de género, pero también con la mirada de inclusión, ¿no? Que va más allá de la de género, ¿no? Tenemos que ver también de cómo incluimos los adultos mayores, cómo incluimos las personas con discapacidad, que tantas veces fueron no consideradas, porque a veces podemos pensar que el colectivo sea accesible porque tiene piso bajo, pero llegar a la parada del colectivo, ¿es posible? Y estamos paradas esperando el colectivo y tenemos una zanja para poder subir al colectivo, y se transformó en una barrera, es inaccesible. O trabajar con barreras actitudinales. Tenemos un colectivo con piso bajo, con rampa, pero después, cuando le hacemos seña, el chofer no para porque pierde tiempo en bajar. Entonces, en la escuela de conducción de conductores profesionales, trabajamos e incorporamos dos módulos: género y discapacidad, ¿no? Porque existen también estas barreras actitudinales y sociales que tenemos que trabajarlas. Así que bueno, esas fueron algunas de las acciones que fuimos generando, y si no, no le dejo lugar a Marisol y algunas de las Perfecto. experiencias. Súper, súper interesante. Y, digo, pienso, te escuchaba, tomaba nota, que a veces salimos a la calle y pensamos que, bueno,
es natural que la garita esté en tal lugar, o esta cuestión de que sea transparente, ¿no? Que no esté el cubículo cerrado, y cómo detrás de esto hay una problemática, una escucha también importante, ¿no? Un planteo, una identificación de la problemática. Me parece súper interesante que esto se pueda plasmar, ¿no? Que esto sea parte de, bueno, pensemos las políticas públicas con la gente, para la gente, ¿no? Pero pensando las necesidades puntuales en cada una de los recorridos que mayormente hacen los distintos grupos poblacionales. Muy, muy interesante. Bueno, después vamos a seguir con algunas otras preguntas, pero sí le quiero dar espacio a Marisol, que trabajaste mucho, por lo que estuve leyendo, en el en pensar el ordenamiento territorial en distintas ciudades de Colombia, ¿no? Bogotá, Cali, Medellín y también en Guatemala, Ciudad de Guatemala. ¿Nos podrías contar un poquito de esa experiencia y qué pudieron aprender en relación al diseño del espacio público con inclusión social y género, ¿no? En el diseño territorial? Mira, realmente la mayor digamos, intervención la hemos hecho en Bogotá, ¿sí? En otras ciudades como Medellín, también hace algunos años trabajamos el tema, pero donde hemos logrado un impacto, una incidencia importante es en Bogotá, ¿sí? Eh, este es un proceso que llevamos mucho tiempo, que inició en el 2009 y recién el año 2022 logramos que quedara el plan de ordenamiento territorial de la ciudad eh, 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 con un enfoque de género, ¿sí? Entonces es la experiencia principal que quiero contar, ¿sí? El plan de ordenamiento territorial que se llama Bogotá Reverdece, eh, fue impulsado con el movimiento de mujeres por la primera alcaldesa que ha tenido Bogotá, Claudia López, que ella estuvo desde el 2022 ahora hasta el año pasado. Perdón, ella estuvo 4 años, o sea, hasta el 2023, desde el 2019 al 2023, ¿sí? Este plan de ordenamiento territorial contiene los lineamientos que guiarán en los próximos 12 años las intervenciones sobre el territorio, su desarrollo y crecimiento. Y lo novedoso y promisorio de este proceso es que por primera vez tenemos un plan de ordenamiento que integra entre sus propios principios rectores el enfoque de género, el enfoque de cuidado y el de derecho de las mujeres a la ciudad, explícitamente, ¿sí? Y como les decía, como resultado de un largo proceso de exigibilidad por parte de las organizaciones de mujeres diversas y feministas, junto al mecanismo rector de las políticas de género. Tengo que aclarar que Bogotá ha sido una ciudad que ha adelantado procesos de integración del enfoque de género, diversidad y digamos, incluyendo las diferentes sectores de mujeres, el sector LGBTI, incluyendo
temas digamos, De diversidad. sí, a eso quiero referirme, el Sí. tema de diversidad expresado, ¿no es cierto?, en diferentes expresiones en el territorio, como es, ¿no es cierto?, su ubicación, como es la situación económica, como es la situación de cuidado, ¿sí? Y entonces este largo proceso de exigibilidad por parte de las organizaciones de mujeres diversas y feministas, junto al mecanismo rector de las políticas de género, a eso iba, que Bogotá tuvo una, ¿cómo se dice?, una política de género desde el año 2009, ¿sí? Te hago una pregunta, Marisol. ¿Cómo se traduce esta inclusión de la perspectiva de género en este plan de ordenamiento territorial? Porque es un plan, según lo que entiendo, que es para los próximos 12 años, ¿no? Es como, bueno, queremos esta ciudad. ¿Qué significa incluir la perspectiva de género? ¿En qué se traduce concretamente en este plan? Bueno, mira, la premisa explicitada en el post es la construcción de una ciudad de proximidad que busca ampliar las oportunidades laborales, de educación y de ocio, minimizando los tiempos de traslado concatenados que realizan las mujeres, cumpliendo tareas de cuidado asignadas por la división sexual del trabajo, conceptos que vienen siendo impulsados desde hace décadas por investigadoras feministas de distintas disciplinas, principalmente geógrafas, urbanistas, que visibilizaron y cuestionaron las desigualdades sociales y de género que se expresan en el territorio y su impacto en la cotidianeidad de la vida, ¿sí?, producto de la segregación de funciones que caracterizó el movimiento moderno, con las consecuentes distancias entre la vivienda, los servicios, los equipamientos urbanos, generando una serie de impactos como son costos extras económicos, de tiempo para las mujeres por el desplazamiento, ¿no es cierto?, en una ciudad segregada, ¿sí? Los costos de salud también, los déficits y la mala calidad de la vivienda, el déficit o mala calidad de los servicios públicos, los déficits o más servicios de los equipamientos sociales para cuidar de personas dependientes y para la vida cotidiana, la movilidad lineal, como decía Mónica, que no obedece a las necesidades de las mujeres, la inseguridad del espacio público para las mujeres especialmente y otros colectivos y disidencias, condiciones de impacto ambiental de género, ¿no es cierto?, en los barrios, sobre todo los barrios periféricos, los enormes déficits de los servicios en las zonas rurales de la misma ciudad. Bogotá tiene importantes zonas rurales, ¿sí? Ahora, el urbanismo feminista viene planteando un nuevo paradigma para pensar el hábitat en la ciudad, ¿no es cierto?, donde las infraestructuras, equipamientos, servicios garantizan las actividades para la reproducción de la vida, sean valorizadas y priorizadas en la planificación territorial para garantizar igualdad de oportunidades y efectivizar derechos a todas las personas en su diversidad como una responsabilidad ineludible del Estado. O sea, han sido varios años, como decía anteriormente, que
se ha venido trabajando con las organizaciones de mujeres, escuchándolas, viendo sus necesidades y donde, digamos, hemos avanzado en la formulación de sus principios. Ahora es necesario traducir estos principios en acciones para efectivizarlos. Al respecto, la ex alcaldesa que estuvo de 2020 a 2024 inició una parte de la concreción de este plan de ordenamiento territorial en la creación de las manzanas de cuidado y la implementación de manzanas en varias localidades, que la ciudad está dividida en localidades y entonces se crearon las manzanas de cuidado que hacen parte del plan de ordenamiento territorial. Es una primera fase ¿Nos pod- planteada en el plan. Perdón, Marisol, ¿nos podrías contar de qué se tratan estas manzanas de cuidado? ¿En qué consisten? Claro que sí. Bueno, las manzanas del cuidado agrupan. No, el nombre es un poco confuso para nosotros las arquitectas y urbanistas, porque no es una manzana, la manzana de 80 por 80, va a decir, sino que son varias manzanas de 800 metros, ¿sí? Por 800, donde se agrupa los diferentes servicios para el cuidado que ahí existe en torno a una edificación ancla. Se llama edificación ancla a unas edificaciones muy buenas, muy importantes, con muchos servicios que en las alcaldías anteriores se habían construido. Entonces, estas se pusieron como eje de esas manzanas y allí, ¿no es cierto?, fuera de agrupar digamos, enlazar los sitios de cuidado de los menores, de las personas mayores, de las personas con discapacidad. Además, en estas edificaciones anclas, que son muy grandes, que son modernas, se ha instalado una serie de servicios para las mujeres cuidadoras, para darles formación, para que puedan terminar sus estudios. Ahí mismo se han instalado lavanderías, ¿sí? Para que ellas lleven la ropa y no tengan que lavar en casa, comedores. Y entonces ha sido un proyecto muy interesante que hay planteado en toda la ciudad instalar 47 manzanas, ¿sí? En este momento ya se han instalado 20 durante el periodo de la alcaldesa Claudia López, ¿sí? Y creo que, bueno, el tiempo permitirá evaluar los resultados porque todo es muy nuevo, ¿no? Pero lo importante es el cruce que se logra con el plan de ordenamiento territorial, ¿no es cierto?, que plantea el enfoque de cuidado, ¿no?, como uno de sus principios, ¿no? Eh, eh, y seguramente el movimiento amplio y diverso de mujeres va a monitorear y exigir el cumplimiento total, ¿no es cierto?, de estos principios. La incorporación, por ejemplo, explícita del enfoque de género en el documento del plan de ordenamiento, que es una herramienta central de la política pública de un gobierno, tiene el mérito
incontestable de haber recogido la voz del movimiento amplio de mujeres, de la feminista y la diversidad sexual, que supieron ser reconocidas como actoras legítimas a través de canales institucionalizados de participación. Qué, En qué su interesante, la verdad que, digo, escuchándote, qué bárbaro haber logrado, ¿no? Semejante documento, porque es un documento para pensar la ciudad en el largo plazo, para pensarla en una década para adelante, con aspectos bien concretos que hacen a la vida de las mujeres y diversidades. Te propongo hacer una pausita acá, si vos tomás agua, recuperás tu garganta y le hago una pregunta a Mónica que me interesaba de lo que contó también, súper interesante de la planificación del sistema de transporte o sistema de movilidad. Eh, por un lado, esta cuestión de cambiar el paradigma, de pensarlo desde la movilidad y no desde el transporte, ¿no? Y sí te preguntaría, Mónica, en estos años de implementación, porque ya llevan varios años, eh, ¿qué pensás que habría que corregir, ¿no? O qué cambió en la sociedad que no responde a esa planificación de una década atrás, en todo caso, o 15, 14, 15 años atrás? Sí, tal cual. A ver, la sociedad cambia, digamos. Pensemos que hay muchos y muchas chicas que hoy que no conocieron la ciudad antes del plan de movilidad. Entonces, la verdad que la sociedad cambió y la ciudad, si bien no puede cambiar al ritmo del cambio de la sociedad, sí debería acompañar el espacio público algunos de estos cambios y estas nuevas miradas de la nueva sociedad. Creo que, a ver, como vos bien decías, el plan de movilidad era en otro tiempo, hace 15 años, y sin lugar a dudas digo que hoy hay que repensarlo, porque en ese momento el desafío era cambiar de paradigma. Bueno, ese paradigma hoy ya de alguna manera se ganó, digamos, ya no se discute más si la bicicleta tiene que estar o no. Digamos, sí creo que discutimos que las ciclovías tienen que ser más seguras, que tienen que tener una mejor infraestructura, que quizás tiene que estar acompañado de un arbolado para que le dé mayor sombra a las personas que andan en bicicleta, que estén mejor iluminadas, ¿sí? Y eso por un lado. Y por otro lado, iría a una escala más distrital. La ciudad de Rosario está dividida en distritos, pero hay distintos barrios. Y me parece que el desafío hoy pasa porque pensemos una planificación más bajada a la acción, pero en barrio, ¿no? Ir trabajando con los colectivos ya a nivel de barrio, es decir, juntar los representantes, las representantes de los distintos colectivos, las vecinales, las instituciones que están en ese lugar y pensar en acciones concretas. Esto que decíamos, nosotros en la ciudad tenemos centros de salud donde a pocas cuadras, digamos, podés llegar. Bueno, tenemos que ver cómo hacemos que sea accesible llegar a esos centros de salud, con veredas que estén en condiciones, con iluminación, con espacio público, pero además con mantenimiento de ese espacio público, porque creo que si nosotros no mantenemos el espacio público, se genera una degradación que no suma, sino que resta. Entonces, me parece que hoy el gran desafío es pensar en esa construcción también colectiva, pero a nivel de distrito y a nivel de barrio, te diría más que a nivel de distrito, donde incorporaría nosotros tenemos, por ejemplo, otro hito que me olvidé decirte, la calle recreativa, ¿no? Bueno, la calle recreativa que es, ¿cómo sería Marisol en Bogotá? Es los domingos. Bueno, nosotros en Rosario también tenemos una calle recreativa muy emblemática para la ciudad, pero claramente no es para todas y todos, porque la verdad que hay muchas vecinas y muchos vecinos que viven lejos de donde está la calle recreativa y no tienen posibilidades de llegar. Bueno, tenemos que llegar con esas acciones a los distintos barrios. Tenemos que plantear calles recreativas, tenemos que generar espacios de compartir, de una convivencia de plazas en los distintos barrios donde podamos trabajar de otra manera y llegar de manera más segura. Me parece que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos que avanzar en la ciudad de Rosario en materia de movilidad y que eso, por supuesto, va de la mano
de una descentralización también en términos de uso de suelo, ¿no? Nosotros tenemos centros comerciales a cielo abierto, te decía que tenemos, cuando a veces hablamos de la ciudad de los 15 minutos o del cuarto de hora o la ciudad de la proximidad, hablamos de una parte de la ciudad, porque claramente si vos trabajás fuera de ese radio es imposible llegar. Pero sí hay muchas actividades que se resuelven en los 15 minutos y tendríamos que generar también normativa para que eso funcione, ¿no? Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la cadena del frío en la ciudad de Rosario, donde a lo mejor se paga menos TGI, menos tasa de impuestos, si contratás a personal que vive cerca de esos lugares. Entonces, generar movilidad al trabajo con incentivos, con políticas públicas locales que incentiven tener una cercanía mayor en el trabajo, creo que también es un avance en ese sentido. Bueno, clarísimo, muy interesante los aspectos a pensar y a mejorar, ¿no? Este tema de las ciclovías, de cómo hacerlas más seguras. Yo tengo la visión no de Rosario, sino de Buenos Aires, que acá la ciudad de Buenos Aires que las ha implementado en los últimos años, y de pronto, claro, tienen mano y contramano que no coincide con la mano y contramano de la calle para los autos, para los automóviles, para el resto de los vehículos, y eso ha generado inseguridad, ¿no? Sobre todo para quienes andan en bicicleta. Eh, Creo que son aspectos a tener sumamente en cuenta, porque es cierto que ahora ya nadie discute la incorporación de la bicicleta, y eso es un gran avance por el impacto no solo que tiene en relación a la movilidad, sino ambiental también, ¿no? Y hoy diría económico, porque con lo que sale y aumentó el transporte, ni te digo, ¿no? Cada vez se está tendiendo a usar más y a dejar de usar, lamentablemente, porque las tarifas, Marisol, no sé si estás al tanto, pero han pegado sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, porque en el resto del país ya eran altas, y eso hay que aclararlo, pero es cierto que en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano la gente se traslada más, tiene viajes más largos, con lo cual no tiene esa cercanía, ¿no? Porque para ir a un trabajo no sé cuánto es el promedio, pero calculo que es más de una hora, muchas veces son hasta 2, 3 horas, y esto significa hoy una erogación económica enorme en la proporción de los salarios, sobre todo de los sectores populares, ¿no? Entonces, ahí hay algo que es cierto que siempre el resto, digo, el resto del país dice, bueno, nosotros ya tenemos tarifas altas de transporte, pero es cierto que se trasladan menos, que el uso es por ahí un solo boleto, y acá calculo que el promedio debe ser 2, aunque 3 por tramo. Yo, Eh, Mariana, un minutito porque no puedo sí, dejar sí, de decirte que en realidad esto es una política nacional que tiene que ver con una distribución equitativa de subsidios a las que aportamos todos los argentinos. Y si bien es cierto que en muchos lugares con un viaje lo resolves, la realidad es que los sistemas de transporte tampoco son un servicio puerta a puerta, y si queremos ir a un sistema integrado, nosotros partimos con una integración tarifaria que tiene que ver la integración tarifaria en el transporte público que usan mayoritariamente las mujeres. Pagar un boleto por tiempo de viaje y que haga la mayor cantidad de viajes es una política que tiene en cuenta una perspectiva de género. Entonces, nada, me parecía importante decirte eso. Y dos cositas más. Nosotros hicimos un mapeo de bicicletas, del uso de bicicletas en la ciudad de Rosario, y claramente la elección de las calles por las cuales circulan las mujeres y los varones son diferentes. Y nos llevó mucho tiempo de discusiones con los colegas del área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde claramente nosotros tenemos claridad que se eligen las avenidas donde tenemos mayor iluminación, donde hay mayor cantidad de personas circulando, donde hay mayores ojos en la ciudad, por lo tanto la percepción de seguridad es mucho mayor. Y bueno, nosotros elegimos ese modelo que la verdad que responde mucho mejor a la realidad y a las percepciones que tenemos en la ciudad. Y simplemente para cerrar un poco esto de género, no quería dejar de decirte, cuando hablé antes de la gestión, que incluimos el tema de las licencias de las chapas de taxi, por ejemplo, cuando se tuvieron que licitar, se incluyó un cupo destinado a mujeres y un cupo destinado a personas con discapacidad. Y esas son políticas públicas locales que promueven también servicios públicos
que tengan una perspectiva de género, ¿no? Porque si no las mujeres siempre eran las choferes y no tenían la posibilidad de tener su licencia propia. Me parece que eso también son temas que por ahí, viste, pasan y se pierden, y no quería dejar de mencionarlo porque me parece que fue una política pública también con mucha perspectiva de género, cómo se distribuyeron y cómo se licitaron las chapas de taxis. Hace un ratito mencionaban el tema del acoso, ¿no? En transporte público, lo mencionabas vos, Mónica, y ha sido un tema, ¿no? ¿Quién no tiene en su historia de vida personal alguna situación de acoso en un medio público de transporte, ¿no? Esta sensación de que se están apoyando, muchas veces me ha tocado escribir sobre este tema o compartir en redes sociales y los comentarios son, bueno, lo mínimo hasta que te han eyaculado, ¿no? Digo, esta cuestión no es excepcional, quizás ha cambiado un poco. Yo le preguntaba a jóvenes, ¿no? Porque qué pasaba, y bueno, hoy con las aplicaciones o con las redes sociales comparten recorridos seguros, comparten donde hay varones que suelen acosarla, ¿no? Hay como esta posibilidad, y creo que los feminismos también, y lo que ha sido el surgimiento del movimiento Ni Una Menos en Argentina a partir del 2015, esta cuestión de compartir la mirada, si se paran en una parada de colectivo y se sienten solas, saber que hay otra mujer y se miran, y esto les permite un acompañamiento que, nada, me parece maravilloso en esto de la ocupación del espacio público. Y a raíz de esto, leyendo del trabajo de Marisol, había leído que en algún momento hicieron con un grupo de mujeres que se subían a los buses en Bogotá, ciertas representaciones teatrales para concientizar sobre la violencia de género, Marisol. No sé si es así, por ahí está lindo que nos cuentes, era parte del programa Ciudades Seguras que en ese momento ejecutó No Mujeres, que en ese momento era UNIFEM, ¿no? De la mano de la red Mujer y Hábitat. Si querés contarnos cómo fue esa experiencia, y qué cambios lograron a partir de ese proyecto. Bueno, fue una experiencia justamente del programa Ciudades Seguras para las Mujeres, un programa que se trabajó con UNIFEM de ese momento, ahora ONU Mujeres, y la Red Mujer y Hábitat en acuerdo, donde, eh, donde se desarrolló justamente una serie de experiencias lúdicas que pudieran permitir poner en evidencia en el transporte público la realidad de lo que estaba pasando, el acoso, el manoseo, ¿sí? Las palabras ofensivas, y poníamos a participar en opiniones a todas las personas que estaban en el bus, ¿sí? O en el transporte. En ese momento ya estaba Transmilenio en ejercicio. Entonces, eso fue muy interesante, con buena respuesta, y logramos que el programa Ciudades Seguras incorporara el tema en la agenda pública. O sea, ese fue un programa privado con apoyo de UNIFEM y la Red Mujer y Hábitat, pero se incorporó en la agenda pública. Eso es lo interesante de ese proceso. No, digamos que logramos que desde la institucionalidad se profundizaran los estudios de violencia hacia las mujeres en el espacio público y en el transporte, ¿sí? Y se crearon los consejos de seguridad para las mujeres en las 20 localidades que conforman la ciudad, ¿sí? Entonces, digamos, se logró
crear, ¿no es cierto?, un debate. Se logró que la institucionalidad, especialmente desde la Secretaría de la Mujer, incorporara el tema, hiciera estudios a profundidad en determinadas no regiones, sino localidades de la ciudad y también en el transporte. Y se invitaron a distintas instituciones que tienen que ver o que tenían que ver con el tema del espacio público y con la seguridad, ¿sí? Digamos que esto ha tenido un avance, pero no es que esté resuelto, ¿sí? Es muy difícil, no es que esté resuelto, se sigue trabajando, se sigue, digamos, midiendo el impacto, sí, en la ciudad y digamos que y mirando las medidas, porque no es fácil. O sea, los acosadores del transporte no es fácil, digamos, que tengan, eh, eh, o sea, que puedan ser detenidos, que puedan ser juzgados, que puedan tener algún tipo de sanción. Entonces, todo eso se ha venido trabajando en estos años, pero es un tema complicado, no es un tema fácil, ¿sí? Muchas gracias, Marisol. Y ahora que estamos entrando como en el final de este espacio de hoy, la verdad que tomé nota de muchísimas de las acciones que han venido llevando en estos dos escenarios que trajimos hoy, que fueron Bogotá y Rosario. No sé si de parte de quienes están del otro lado quieren plantear o hacer alguna pregunta, este es el momento. Si no, les pregunto a las dos y te doy la palabra a vos, Marisol, primero. Si tuvieras hoy que hacer dos recomendaciones, ¿no?, al gobierno de la ciudad de Rosario, que está pensando en cómo mejorar la ciudad, más allá que seguramente no conoces en profundidad cuál es su situación actual, pero aspectos que ustedes tuvieron en cuenta y que fueron muy importantes a la hora de diseñar este plan de ordenamiento territorial para los próximos 12 años de Bogotá, con perspectiva, perdón, estoy acá con la alergia, los plátanos, no planten plátanos, diría yo, que nos acuden con las alergias primaverales. No, pensaba qué recomendaciones a un gobierno que puede ser el de Rosario o alguna otra ciudad a la hora de pensar un plan de ordenamiento territorial. Dos recomendaciones para que cada una pudiera hacer. Bueno, a ver, seleccionar dos recomendaciones. Eh, Primero, yo creo que en el caso de Bogotá, el que existiera una agenda pública, ¿sí? Y que realmente desde el programa Ciudades Seguras, ¿sí? Se lograra, ¿no es cierto?, una política además en relación a el espacio público, la violencia contra las mujeres, el tema de cuidado. Lo fundamental es escuchar a las mujeres. O sea, como recomendación, lo fundamental es espacios de diálogo, digamos, diagnósticos participativos, escuchar a las mujeres, espacios de diálogo con la institucionalidad y, por supuesto, poder desarrollar políticas de género, ¿sí?, que reconozcan el territorio como parte fundamental de la movilidad de las mujeres, ¿sí? Donde, digamos, hay mucho que hacer para que, por ejemplo, el cuidado no se exprese solamente en el espacio del hogar, sino en el territorio,
con un espacio público donde haya accesibilidad universal, ¿sí? Donde haya posibilidades de caminar sin violencia, donde haya posibilidades de movilizarse, trasladarse, ya sea a pie o en transporte, con coche de bebés, con personas mayores, sí, con personas discapacitadas, sí. Pero creo que lo importante es escuchar a las mujeres y fortalecer, sí, su liderazgo para la incidencia. Clarísimo, escuchar a las mujeres y generar este diagnóstico participativo. Y en tu caso, Mónica, ¿qué nos dejarías? ¿Qué dirías que hay que tomar nota, que todavía no se tomó nota, ¿no? Yo creo que vivimos la pandemia y que nos ha generado un retroceso en el uso de los servicios públicos y del transporte público, en la falta de mantenimiento de mucha infraestructura y que bueno, que Rosario tiene que retomar ese mantenimiento y que, a ver, que si no traducimos las propuestas en financiamiento, en asignación presupuestaria, se termina transformando en libros de biblioteca. Entonces me parece que lo que hay que hacer es generar una agenda pública con propuestas concretas para que el transporte público vuelva a ser una opción confiable en la ciudadanía, que las ciclovías vuelvan o sean más seguras de lo que eran, pero para eso necesitamos una asignación presupuestaria y por supuesto que comparto con Marisol con un diagnóstico participativo, pero también con una confianza en los equipos de trabajo. Me parece que eso es fundamental para poder avanzar. Y yo no quiero dejar de cerrar sin decir que, más allá que a veces uno termina siendo la vocera de estas medidas, esto es posible porque hubo decisión política para poder implementar todas estas medidas. Y creo que hay tres hitos importantes, ¿no? Decisión política primero, capacidad técnica de un equipo de trabajo para que lo pueda hacer y un diálogo social que permitió la implementación y la gestión de estas medidas. Y en esto de la capacidad técnica, refuerzo el tema de los equipos de trabajo porque realmente creo que no hay inteligencia individual que supere ninguna inteligencia colectiva y veo presentes aquí, y no quiero dejar de decirlo, dos compañeras de trabajo que han participado, que trabajan fuertemente con las medidas en políticas de movilidad, en políticas de género, y que realmente es enriquecedor interpelarnos, ¿no? Porque nos interpelamos con Micaela, con Andrea un montón de veces con la idea de encontrar nuevas herramientas, nuevas estrategias, y me parece que ese es el desafío, y animarse a innovar, animarse a tener coraje para seguir cambiando cosas. Y creo que ese es el mejor futuro para la ciudad de Rosario, seguir innovando como lo ha hecho hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Yo saben que destacaría, además de lo que han señalado ustedes, el rol de las mujeres en los lugares de decisión, porque digo, no fue casualidad que Marisol nos contaba que fue la primera alcaldesa de Bogotá la que ha llevado adelante el desarrollo de este plan de ordenamiento territorial, del mismo modo que vos señalabas, Mónica, que fue un equipo liderado por mujeres en distintos estamentos, en ministerios en el área de transporte, en tu caso, y en los equipos técnicos, porque son las que han visto, ¿no?, la necesidad para incorporar esta perspectiva. Siempre decimos que la posibilidad, por supuesto que lleguen las mujeres a lugares de decisión, pero que lleguen con esta mirada, porque si no, digamos, no hay transformación posible. Entonces, creo que acá también es clave esto, en momentos, sobre todo acá en el sur global, que los feminismos están tan vapuleados, estigmatizados, señalados como culpables de todos los males, les viene bien a los sectores conservadores y religiosos tirarnos las culpas de todo.
para fortalecerla, a las ultraderechas, ¿no? Le viene bien tirarnos la culpa de todo, pero bueno, acá yo reivindico siempre esta mirada y la posibilidad siempre de la transformación que significa no solo para nosotras, mujeres y diversidades, sino para la sociedad, digamos. Los feminismos pensamos en mejorar la vida de las mujeres y diversidades y en consecuencia de la gente, ¿no? En lo que significa. Y creo que acá vimos claros ejemplos en esto que nos han contado. La verdad que sumamente quienes han estado del otro lado espero que lo hayan aprovechado y hayan tomado nota de la posibilidad del cambio. Muchas veces pensamos que no se puede cambiar, ¿no? Como las ciudades son tan grandes, nos apabullan, no hay recursos, no hay presupuesto, están las urgencias, y es difícil a veces pensar que el cambio es posible para bien, ¿no? Y creo que hoy escuchamos desde dos perspectivas diferentes porque son desde países diferentes, ¿no? Ciudades, incluso Rosario es una ciudad más pequeña, podríamos decir, Bogotá es una mega ciudad, y en ambos casos se han logrado o sentado las bases y se han logrado cambios concretos que tienen que ver con esto de lo que plantea este ciclo Zona en Deconstrucción para pensar las ciudades con equidad de género y perspectiva de género, ¿no? La posibilidad de que el cambio es posible. Así que, dado que no han planteado preguntas, yo me quedan no más que agradecer a Marisol. Muchas gracias, Marisol, por estar del otro lado. Mónica, bueno, a todas ustedes que han estado del otro lado, y especialmente a la Usina Social por abrir este espacio, este ciclo, y nos volvemos a encontrar en un mes, el último martes de cada mes, en este caso será de octubre, ya les comunicaremos por redes sociales quiénes van a ser nuestras invitadas, siempre con este nivel, primer nivel, y para seguir reflexionando sobre la posibilidad de estos cambios. Así que, bueno, muchas gracias, Ceci, si querés agregar algo. No, agradecer nuevamente a Mónica, a Marisol y a cada una de las que se van conectando y se fueron interesando y que siguen preguntando cuándo es el próximo, que me parece que estamos generando de alguna manera una comunidad que se está sosteniendo. En octubre cae 29, el martes, y yo creo que siempre, que el próximo encuentro, siempre nos vamos con algo para repensar, siempre nos vamos con nuevos elementos, y creo que eso cuando lo ideamos y cuando lo planificamos fue la meta que nos pusimos, y bueno, la verdad es que nos vamos satisfechas de lo que estamos logrando, y sobre todo pensar a nivel regional, ¿no? Esto de encontrarse con diferentes ciudades que viven lo mismo, que nos pasan lo mismo, y que el eje siempre sigue siendo la participación de las mujeres. Me parece que es muy enriquecedor porque nos enfoca cada vez en esa línea que no hay que perder. Así que muchas gracias a todas y a todos por sumarse. Nos vemos entonces en octubre. Gracias, María. Gracias. Gracias a todas, y bueno, nos volvemos a encontrar en octubre 29, los ñoquis, dejamos los ñoquis preparados y nos encontramos. Nos prepara otro. Gracias. Delivery. Chau, chau. Claro. Chau, chau.